El proyecto Fenómeno como Oportunidades, como el nombre mismo lo dice, es que el fenómeno del Niño no se vea solamente como un evento de desastre, como un evento que trae dificultades económicas, destrucción de infraestructura, etcétera, sino también se vea como un fenómeno que puede brindar oportunidades a ciertas personas. Justamente esas personas son las que no aparecen, ¿no? Las personas que llegan a tener el beneficio del fenómeno del Niño no son estudiadas, no tienen hasta cierto punto voz ni voto en cualquier cosa. Es por eso que el objetivo del proyecto es volver a darles la voz a ellos, ¿no? Resaltar los beneficios del fenómeno del Niño, como cambio climático. Los equipos tecnológicos que han recibido los estudiantes el día de hoy los van a utilizar a través de las diferentes aplicaciones en las cuales ellos van a poder bajar, y a la vez también les va a permitir contar, narrar esas historias a través de la toma de lo que es, ¿cierto?, las fotografías de su entorno, la recopilación de información que va a ser por medio de entrevistas en las cuales los estudiantes van a tener que tener, ¿cierto?, en contacto con diferentes actores de la comunidad, tanto de su localidad como educativa, ¿verdad? Y de esta manera, ¿cierto?, el estudiante va a entrar a este mundo digital. ¿Por qué desde otros lugares miran el fenómeno del niño como un desastre? No es un desastre. El fenómeno del niño es una oportunidad, pero tiene que ser capitalizada. La única forma de salir adelante es mirar que hay otras realidades en este mundo, y de verdad que estos equipos y la nueva tecnología nos da esa oportunidad. Se dice hoy en día que la educación tiene que estar contextualizada. Ok, contextualicemos ese fenómeno del niño dentro de la producción de conocimiento que tenemos para con nuestros niños. Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos y a nuestra sesión de hoy. Definitivamente agradecerles su puntualidad, y por eso, para poder terminar en el tiempo exacto como el día de ayer, vamos a empezar este día de sesión de capacitación. Y quiero dejar en la palabra a nuestra querida jefe de proyectos, Amanda Valdés, para que pudiera darles el saludo de bienvenida. Por favor, Amanda, ¿pudieras por favor darles el saludo? Buenas tardes con todos y todas. Bueno, en este segundo día es grato volver a vernos y hacer la continuación de lo que empezamos ayer, ¿no? Bueno, a las autoridades, funcionarios de la UGEL, de la UDEP, a los docentes, a profesora Rosana, el profesor Rodolfo, tesistas, a Yonabel, que es investigadora de la Universidad San Andrés, Oliver, Mari, directoras, docentes de todas las instituciones GEC, ¿no? Y también de instituciones particulares que esta tarde nos acompañan. Bueno, para nosotros es grato este segundo día porque vamos a presentar, aparte de las experiencias que tienen esta escuela, 2 proyectos más. Yonabel nos va a presentar un recurso que se ha ido armando con toda la información que se ha ido de FENCO 1 y FENCO 2. Lo van a ver, ese recurso que ya está siendo usado en otros países, cómo podemos usarlo también en la zona y a nivel de Perú. Creo que esta es una buena oportunidad de demostrar eso, ¿no? Cómo la escuela capitaliza el conocimiento, empieza a trabajar, contextualiza su información a través de los proyectos de aprendizaje, y ayudamos de forma indirecta a mitigar la pérdida del conocimiento de los antepasados, de la gente que ha vivido este fenómeno y que de alguna manera ha sobrevivido a esto, ¿no? Entonces,
no solamente sobrevivido de forma, digamos, visible, sino queremos que también las nuevas generaciones comprendan mucho esto, ¿no? Entonces creo que es una muy buena oportunidad de ver a la universidad regional, la universidad internacional, aquí junto con nosotros, trabajando este tema de políticas, ¿no? Y una política se plasma a través de un plan, de un proyecto, y miren, en la escuela está demostrando que ya está capitalizando, ya está planificando de otra forma, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a aterrizar el día de hoy con los trabajos que les van a encargar. Y bueno, bienvenidos a esta segunda jornada. Gracias, Mari. Muchas gracias, Amanda. Y definitivamente es una oportunidad muy grande el poder compartir con ustedes todos estos aprendizajes que se han tenido a lo largo de 2 años. Pero para garantizar nuestra adecuada convivencia en este entorno virtual, no olvidar, están desactivados sus micros, ¿no? Para poder garantizar que no se filtren sonidos. Recuerden que estas horas por nuestras calles en todo Piura siempre están los ruidos que interfieren, ¿no? Y para poder garantizar esta concentración, hemos desactivado sus audios. Si alguno de ustedes tuviera la necesidad de querer compartir que se les active o compartir alguna intervención, lo puede hacer levantando la mano utilizando las reacciones. Y finalmente, igual que ayer, mucha disposición, mucho compromiso. Les prometemos que nuestros investigadores van a ser muy fieles al tiempo que tienen y garantizar así los tiempos que ustedes están entregando. Entonces, para no quitarle ni un minuto más, tenemos otra vez con nosotros para continuar con el desarrollo de todos los proyectos de aprendizaje ganadores que han desarrollado nuestros profesores de la institución educativa Daniela Alcides Carrión, que son investigadores locales. Tenemos a Nancy y Canaque Raimundo, nuestra docente que nos acompaña, docente innovadora, y a Juan Carlos Chávez Castillo, quienes dispondrán de un tiempo que ya se ha coordinado con ellos para poder definitivamente socializar los proyectos de aprendizaje que ellos implementaron en el año 2020 y 2021. Bienvenida, profesora. Bienvenido, profesor Juan Carlos. Los micros son suyos. Muy buenas tardes, estimados directores, docentes de las GEC y también de las instituciones educativas particulares del ámbito de nuestra UGEL Sechura. El día de hoy estamos aquí, los docentes de la institución educativa Daniela Alcides Carrión, para presentar nuestros proyectos de aprendizaje que hemos logrado desarrollar en los años 2020 y 2021 gracias al proyecto Fenómeno con Oportunidades. Vamos a dar inicio entonces a nuestra exposición para el día de hoy. Recordemos que el día de ayer hicimos una presentación de algunos proyectos que habíamos trabajado, solo 2 de ellos. El día de hoy continuamos con los 2 proyectos más, citando lo que era primero la elección de sus competencias, luego sus propósitos, y el día de hoy continuamos con la elección de sus actividades de aprendizaje. Profesor Juan Carlos. Buenas tardes a todos ustedes. A continuación voy a presentar un trabajo de uno de nuestros estudiantes. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Milagros Sume Pérez, alumna del primer grado de secundaria de la institución educativa Daniela Alcides Carrión. Hoy les hablaré de un gran beneficio que dejó el fenómeno del niño en la comunidad de Sechura. En el año 1983 ocurrieron unas fuertes lluvias que eso benefició a la población del caserío de Malavida. Como vemos, nos encontramos en la laguna de Ñapique, donde los pobladores pueden pescar variedades de peces como
como son la trucha, la lisa, el ñolofe, etc. Para llegar a esta laguna tienen que los pescadores recorrer un largo camino. Y es así como la población de la comunidad de Techura se vio beneficiaria en el fenómeno del niño. En pesca existen dos herramientas importantes, que es la tamila o la red, que sirve para atrapar los pescados del río, y también la balsía, es donde los pescadores se movilizan para entrar a la laguna. Cuando los pescadores ya tienen su tamila y luego la arrojan al río o a la laguna, ellos capturan los peces de manera rápida. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado. Muy bien, esta es la presentación de uno de nuestros estudiantes, en las cuales hacen referencia a uno de sus relatos, y precisamente nuestro proyecto era desarrollar esta competencia comunicativa de la expresión oral. Vamos entonces a continuar con nuestra presentación, y aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro proyecto. Desarrollamos la expresión oral a través de la metodología RECUS, donde buscamos la participación de la familia para que ellos mismos sean las fuentes de información y sean también la voz para nuestros estudiantes, y poder darnos a conocer lo que hoy día esta estudiante les ha dado a conocer a ustedes, y ya conocen una nada más de las oportunidades que les ofrece este fenómeno del niño. Tenemos aquí la selección de actividades de aprendizaje. La primera de ellas es aprender a utilizar las herramientas TIC, ya que este contexto de emergencia sanitaria lo ameritaba y necesitábamos capacitar a estudiantes y docentes, y también a padres de familia, porque los estudiantes eran los que capacitaban a sus padres en el manejo del celular para poder apoyarlos en las entrevistas. Los estudiantes, entonces, en el área de ciencias sociales, primero van a indagar sobre la importancia de las fuentes orales en los procesos de la historia y elaborar álbum de su historia personal. Estas actividades se han desarrollado en forma, algunas por WhatsApp, otras también utilizando el Zoom, y algunas que necesitamos ir de forma presencial, también lo hicimos con los estudiantes. En el área de comunicación hacemos uso de estrategias de comprensión lectora, como es el subrayado, sumillado y otras estrategias. Luego, en el área de ciencias sociales, tenemos la interpretación también de fuentes consultadas, llegando a conclusiones, para así llegar, ¿cierto?, a la elaboración de nuestro relato. Finalmente, algunas técnicas de lo que era la elaboración, de los instrumentos de recolección de datos, algunas estrategias básicas de lo que era la fotografía, también un trabajo de campo, porque fue in situ en que fuimos, como observan al estudiante, al lugar a poder realizar, ¿cierto?, ese recojo también de información. Y finalmente, el producto final, la evidencia de este proyecto, ¿dónde está? En la elaboración de los relatos, ¿verdad? Los relatos sobre las oportunidades que genera este fenómeno del niño, donde ellos lo van a difundir a través de diferentes medios virtuales. Y así poder compartirlos por WhatsApp, por Zoom, han llegado, ¿cierto?, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Y por supuesto generar un diálogo entre todas estas comunidades, y a la vez también en distintas redes virtuales. Estas son las actividades en lo que es nuestro proyecto RECUS, que nace con una propuesta de innovación que se presentó a Fondet, y nosotros lo hemos trabajado ya como un proyecto de aprendizaje en cada una de estas áreas. Luego tenemos el otro proyecto de aprendizaje, recopilamos y difundimos prácticas exitosas. Después que trabajamos el proyecto RECUS, lo que era la expresión oral, pues nace también este proyecto donde los padres de familia, ¿cuáles son estas prácticas exitosas que ellos realizan en las diferentes actividades, como es la agricultura, la ganadería, la pesca, y a la vez también aprovechando de forma sostenible los recursos que le ofrecen? Entonces, es ahí donde nosotros integramos áreas. Aquí va a trabajar 3 áreas: comunicación, ciencias sociales y horticultura. Para ello, subdividido en actividades de aprendizaje. Siempre la primera actividad nos organizamos para poder difundir cuál va a ser el proyecto para los estudiantes, para nosotros los docentes. Luego, en el área de comunicación,
Aquí lo primero que se va a hacer es leemos textos sobre las actividades de los pobladores para aprovechar el fenómeno del niño, teniendo en cuenta todos los procesos didácticos del área de comunicación. En el área de ciencias sociales vamos a explicar luego la forma como los pobladores afrontaron el fenómeno del niño en distintas épocas. Estábamos trabajando con los estudiantes del segundo grado de secundaria, entonces aquí la forma como los pobladores afrontaron unos fenómenos del niño en el tiempo del Tahuantinsuyo. Un poco, ¿cierto? Tomando también la temática de nuestro currículo nacional. Luego en el área de arte y cultura vamos aquí a trabajar lo que son dibujos sobre estas prácticas exitosas. Los alumnos no solo, ¿cierto?, van a estar en el campo de la lectura, análisis de fuentes, de información, sino que también aquellos estudiantes que tienen esta habilidad de la expresión artística, pues lo van a trasladar mediante el dibujo. Y son dibujos muy maravillosos que ellos, ¿cierto?, han logrado presentar. En el área de ciencias sociales también se proponen formas de aprovechar de manera sostenible los recursos, de una manera sostenible. Y el producto final de este proyecto de aprendizaje está en nuestra área de comunicación. Producimos un tríptico digital sobre estas prácticas exitosas para aprovechar las oportunidades del fenómeno del niño. Todos los estudiantes terminarán elaborando este tríptico digital sobre estas prácticas exitosas. Con ello concluye nuestro segundo proyecto de aprendizaje. Luego tenemos el tercer proyecto que nace ya desarrollado en el año 2021. Elaboramos prototipos innovadores derivados del algarrobo. De igual manera, las actividades empiezan con nos organizamos para poder elaborar los prototipos innovadores. Luego se identifican las necesidades, expectativas de los consumidores. Se va a generar la idea de prototipos innovadores. Se elabora el prototipo. Todo ello en el área de educación para el trabajo. En el área de matemática, aquí se va a integrar el área de matemática con una de sus actividades, donde van a elaborar un plan de financiamiento de la producción y promoción de estos prototipos innovadores derivados del algarrobo, donde los estudiantes tendrán que elaborar también ciertos sus presupuestos de lo que implica promocionar y producir y promocionar este prototipo innovador. En el área de arte y cultura, los estudiantes aquí van a elaborar qué hacer con todos los prototipos de innovadores del algarrobo, en las cuales muchos eligieron lo que era la mazamorra del algarrobo, unas chocotejas, caramelos también, entonces de algarrobo. ¿Qué es lo que van a hacer con ellos en estos tiempos de emergencia sanitaria y ante la demanda virtual que tenía? Entonces tenían que hacerlo mediante un spot publicitario para poder promocionar este prototipo innovador. Luego también van a producir, primero lo diseñan, luego producen este spot publicitario. Este proyecto de aprendizaje, ¿cómo culmina? Culmina en el área de educación para el trabajo, donde los estudiantes van a exponer este prototipo innovador de los derivados del algarrobo. Aquí tenemos, ¿cierto? Entonces, el último proyecto en las cuales era recuerdos a color. Recuerdos a color, aquí lo tenemos donde va a trabajar solo el área de arte y cultura, donde los estudiantes también van a presentar una galería fotográfica y solo se diseñaron dos actividades. Una, apreciamos manifestaciones artísticos culturales sobre las oportunidades del fenómeno del niño. Y dos, ideamos y planificamos un proyecto artístico visual. Quedó muy hermosa esa galería, ¿cierto? Fotográfica, donde los estudiantes presentan todas sus actividades económicas y las prácticas exitosas que se desarrollan. Entonces, nuestra estructura de los proyectos de aprendizaje, ahora sí para presentar nuestras evidencias. El proyecto de aprendizaje integrado se ha trabajado de dos formas: experiencias de aprendizaje sincrónicas por medio de WhatsApp, por medio de Zoom, y también algunas actividades entregando las fichas de actividades a los estudiantes para que ellos lo desarrollen de una forma autónoma, de una forma sincrónica. Lo que hoy, ¿cierto?, se denomina el aprendizaje híbrido. Nosotros ya estábamos desarrollándolo en lo que es el año 2021. Tenemos entonces aquí las evidencias. Vamos a ver aquí algunas experiencias de aprendizaje que hemos desarrollado para ver más o menos la estructura o formato de lo que es un proyecto de aprendizaje y cómo lo manifestaba el especialista.
hay diferentes, ¿verdad? Diferentes formas de presentar, pero nosotros tenemos una de ellas para poder presentar nuestro proyecto. Desarrollamos la expresión oral a través de la metodología REUS. Ahorita sí, vamos a presentarle en unos segunditos para poder presentar nuestro proyecto, donde ya encontramos aquí nuestro proyecto de aprendizaje. Nuestro proyecto de aprendizaje rescatando saberes ancestrales sobre el fenómeno del niño en nuestra comunidad. Planificando primero qué aprenderán nuestros estudiantes, conocer las herramientas, indagar preguntas orales, ¿verdad? Son algunas de las necesidades de los estudiantes, cómo se va a hacer y a la vez también qué vamos a necesitar. Luego tenemos que elegir ya nuestras capacidades de cada una de estas competencias. Por ejemplo, voy a leer una. Obtiene información del texto escrito, ¿verdad? Obtiene información del texto escrito. A la vez también tenemos que ver cuáles son sus desempeños. Identifica información, si es información, identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos de artículos, noticias periodísticas, revistas y libros virtuales. Todo ello referente a lo que es el fenómeno del niño. Aquí pudimos lograr, ¿cierto?, algunos archivos de la misma Municipalidad de San Cristo para que los estudiantes pudieran, ¿cierto?, tener acceso a ello. La evidencia de aprendizaje, localizar información en estos textos periodísticos y a la vez en los criterios de evaluación, lee críticamente artículos, noticias periodísticas, libros y revistas. Esta es la forma, ¿cierto?, y el instrumento de evaluación que fue la lista de cotejo. Y así con cada una de estas capacidades, tanto en el área de comunicación, en el área de ciencias sociales, también construye interpretaciones históricas, interpreta críticamente fuentes diversas, también va a trabajar con varias fuentes de información acerca de lo que es este fenómeno del niño. Y poder no olvidar también las competencias transversales, se desenvuelven entornos virtuales generados por las TIC, en las cuales, ¿cierto?, los estudiantes van a organizar materiales digitales según su utilidad y propósito. Y a la vez también tenemos, ¿cierto?, la otra competencia transversal, gestiona de su aprendizaje de forma autónoma, de manera autónoma. Y los enfoques transversales. Los enfoques que hemos trabajado en este proyecto es el enfoque de derechos y el enfoque inclusivo de atención a la diversidad. Por la misma, ¿cierto?, diferencia sociocultural que tienen ellos y aprovechando también el dialecto, ¿verdad? El dialecto rico, en las cuales ellos nos van a poder a nosotros también enseñar y conocer una diversidad cultural de nuestro país. Luego tenemos también la situación significativa, ya llegando a nuestra experiencia de aprendizaje. Siempre la situación significativa, recordemos que es el que encamina a qué tipo, ¿cierto?, de experiencia de aprendizaje vamos a lograr. Si es un proyecto, si es una unidad o si es un módulo. Para ello, nuestra situación significativa abordará una oportunidad y por lo tanto trabajamos lo que es un proyecto de aprendizaje. Muy bien, ahora les voy a compartir una sesión de aprendizaje que lo hemos trabajado con el apoyo de Fondet, en la cual Fondet nos ha llevado a nosotros también a capacitar y poder nosotros tener esta experiencia de trabajar con diferentes regiones de nuestro país, no solo, ¿cierto?, acá de Piura, ¿no?, de diferentes regiones. Nos reunimos y trabajamos nuestras experiencias de aprendizaje y Fondet tendría que hacer la validación de estas mismas EDAs. Trabajamos una actividad, ¿cierto?, de aprendizaje, tenemos la competencia, la capacidad, utiliza recursos no verbales y paraverbales, los desempeños que vamos a trabajar, evalúa la adecuación de textos orales sobre el fenómeno del niño, así como de la coherencia de las ideas y cohesión. El propósito, utilizar los recursos no verbales y paraverbales en su exposición sobre las oportunidades del fenómeno del niño en su comunidad. Y nuestra evidencia expone su texto narrativo sobre las oportunidades del fenómeno del niño en su comunidad. Aquí tenemos la situación significativa.
El fenómeno del Niño se presenta de manera frecuente en el norte del país y particularmente en la región Piura. En el año 1998, las fuertes lluvias formaron la laguna La Niña, en el desierto de Sechura. Se originó así un nuevo ecosistema en el que proliferaron gaviotas, flamenco, langostinos y cardúmenes de lisa. La abundancia de peces atrajo a los pescadores, quienes levantaron sus campamentos en las inmediaciones de la laguna. Y así, la venida de lluvias llenó de vida al desierto y cambió las costumbres de los pobladores a lo largo de la historia, quienes se adaptaron a las nuevas condiciones de vida y aprovecharon la diversidad de recursos naturales y se dedicaron a variadas actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la pesca, la apicultura. En este modo, los pobladores encontraron una forma de aprovechar las oportunidades del Niño que bien podría replicarse actualmente en el caserío de Malavida y comunidades aledañas. Tomando su propio contexto, su propia realidad, ahora sí planteamos las preguntas retadoras. ¿Cómo entonces los pobladores, ante esta geografía tan adversa, ellos aprovechan estas oportunidades y logran, ¿cierto?, poder adaptarse a esta geografía? Luego, ¿qué hechos importantes, cuáles son estas prácticas que los pobladores nos van a dar a conocer sobre estas oportunidades del fenómeno del Niño? El reto: utiliza adecuadamente los recursos no verbales y paraverbales. El producto también lo tenemos. Luego se les presenta un video a los estudiantes sobre lo que es la narración, la expresión oral, algunas imágenes también que acompañan con algunas preguntas, el desarrollo ya, aquí el análisis de alguna fuente de información de ellos mismos se ha elegido esta información porque es muy escasa la información que encontramos y a la vez también algunas imágenes donde ellos puedan analizar. También entonces luego se plantean las interrogantes de preguntas para llegar ya al estudiante a presentar su exposición. Las rúbricas que se han presentado para los estudiantes, la misma para la exposición oral, una ficha de autoevaluación, no olvidemos la ficha de metacognición. Y aquí tenemos la ficha de validación para el EDA. Aquí tenemos, ¿cierto?, si la EDA también tiene parte de una situación significativa, si está de acuerdo con lo que establece nuestro currículo nacional y otros ítems que se llegan a considerar, ¿cierto?, importantes en toda EDA. Este es el primer proyecto que nosotros trabajamos, RECUS. El otro proyecto que les decía, ahorita vamos a compartirles, es el de prácticas exitosas. La propuesta del proyecto de prácticas exitosas, aquí lo tenemos, miren, de otro formato, en las cuales aquí tenemos también la situación significativa en las cuales se presenta a los estudiantes para luego poder elegir cuáles eran también sus propósitos, competencias, capacidades y de esta manera, ¿cierto?, criterios de evaluación y las evidencias en cada una de estas competencias y capacidades elegidas, tanto en el área de comunicación, en el área de ciencias sociales, tenemos en el área de arte, que también se eligieron, y en el área también de ciencias sociales trabajamos dos competencias: gestione responsablemente el espacio y el ambiente, donde se hace una exposición sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. Y terminamos con lo que les decía anteriormente, el producto final es un tríptico digital sobre las oportunidades del fenómeno del Niño. Aquí están todas las actividades que se habían planificado para esta sesión. Muy bien, este es uno de los proyectos en los cuales tenemos para nuestra actividad. Entonces, ahora le doy pase al profesor Juan Carlos para poder compartir también el otro proyecto de aprendizaje de prototipos innovadores. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Tenemos el siguiente proyecto. El proyecto era sobre los prototipos innovadores. Aquí en este proyecto trabajamos tres áreas en las cuales eran el área de EPT, el área de matemáticas y el área de arte y cultura, ¿no? En el área de
de EPT, ellos tuvieron a cargo toda la elaboración, ¿no? de los derivados del algarrobo, por ejemplo, el UPC, trabajaron las tecotejas y trabajaron lo que es la algarrobina, ¿no? Y en matemáticas se trabajó todo lo que era el presupuesto de cuánto iba a costar, ¿no? realizar ese producto. Y en arte y cultura hicimos todo lo que era la publicidad. Por ejemplo, aquí yo les estoy mostrando aquí una actividad de EPT en la cual se realizó. Tenemos el título, elaboramos prototipos innovadores de los derivados del algarrobo. Tenemos también una situación significativa. Tenemos el reto, el propósito. Tenemos también la evidencia de cómo se va desarrollando esta actividad para poder lograrlo, ¿no? Hasta que los chicos hicieran todo el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la idea ganadora, ¿no? Que ellos seleccionaron de todas las ideas que ellos decían, iban a seleccionar solamente una. Por ejemplo, aquí ellos tienen la idea ganadora, que era la elaboración del UPC. Y así era el trabajo de todos ellos. A continuación también les voy a presentar otra ficha sobre el spot publicitario. Una fichita que también trabajamos también sobre el spot publicitario. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí otra ficha también donde trabajamos el spot publicitario. Como título, como actividad era, diseñamos un spot para promocionar el prototipo innovador de los derivados del algarrobo. Tenemos la situación significativa. Tenemos el reto, ¿no? También de revisar información sobre el uso de la voz para expresar nuestras intenciones y experimentar con ella a través de distintos ejercicios y planificar el proyecto artístico audiovisual para lograr que los prototipos innovadores sean atractivos para los consumidores. Tenemos nuestro propósito. De la misma manera tenemos nuestra evidencia, ¿no? La evidencia que ellos realicen, ¿no? Su spot publicitario. Aquí tenemos dos actividades. Son tres, pero aquí estoy mostrándoles dos, ya las últimas. Tenemos algunas preguntas para que ellos puedan responder, qué es lo que ellos saben, ¿no? Para rescatar sus saberes previos. Tenemos también, antes de realizar su proyecto, tienen que hacer algunos ejercicios, la preparación de la voz, para que sí pues, puedan ellos realizar un buen spot publicitario, ¿no? de su producto. Luego tenemos la preparación, conozcamos un poco más sobre la voz. Es muy importante realizar toda esta fichita porque eso les va a ayudar a ellos, ¿no? Aquí les estoy mostrando todo lo que es la ficha, ejercicios de respiración, ejercicios de vocalización y visión, ¿no? Es necesario que ellos pues, practiquen porque es un spot publicitario que va a ser pues, visto por todos nuestros consumidores y pues tiene que ser un spot publicitario bien detallado y bien vocalizado. Además también tenemos en esta ficha, tenemos también cómo los chicos antes de realizar o de grabar su video, ¿no? Tienen que responder algunas preguntas, ¿no? Para que él, pues, como les dije antes, su spot publicitario salga de lo mejor. También tenemos la autoevaluación en esta ficha. Por ejemplo, aquí exploré los diversos ejercicios de voz que registré mis avances. Ellos van a decir sí, no, y qué ideas nuevas tiene al respecto, ¿no? Y qué le gustaría seguir aprendiendo. Tenemos nuestra ficha 3, aquí es la elaboración, ¿no? de nuestro proyecto artístico audiovisual, que es el spot publicitario, y evaluamos nuestros aprendizajes. Y así, tiene las mismas estructura de una ficha de actividad. Y terminamos, ¿no? ya con una pequeña rúbrica, ¿no? unos criterios de evaluación para así lograr y ver si nuestros estudiantes pues, han cumplido pues, con todo lo que se les ha dicho. Aquí también voy a compartirles otra ficha también de lo que es recuerdos a color,
Aquí tenemos otra fichita. ¿Sí lo observan? Ya. Tenemos otra fichita que dice el fenómeno del niño y sus oportunidades. Esta es una experiencia, ¿no? Es el título del proyecto. Y también aquí está con sus 3 actividades. Le voy a mostrar ya para que tenemos los datos informativos, tenemos la situación significativa, el propósito, tenemos la evidencia, los criterios de evidencia. Le voy a ir nomás diciendo toda la estructura porque el tiempo nos va a ganar. Tenemos también todo lo que es la competencia, las capacidades, los criterios, las actividades y el producto final, ¿no? El producto final de Recuerdos a Color era la exposición virtual, ¿no? De todos los dibujos, reconstruyendo los saberes de mi comunidad. Ese era el producto final de nuestro proyecto. Tenemos también, aquí, en este proyecto se trabajó en 3 actividades. Tenemos las competencias transversales también, como las competencias, capacidades y desempeños. De la misma manera tenemos el enfoque transversal también en esta experiencia, que es la competencia, el valor, tenemos la responsabilidad y las actitudes observables. Y además también tenemos aquí en nuestra experiencia, en nuestro proyecto tenemos lo que es los instrumentos de evaluación, lo que es las rúbricas, porque es necesario, ¿no? Que pongamos esto para poder ir nosotros pues diagnosticando sin nuestros estudiantes cómo va su proceso. Y esta experiencia consta de 3 actividades. Apreciamos manifestaciones artísticas culturales que representan al fenómeno del niño. Estas actividades están dirigidas, ¿no? Lo que es al fenómeno del niño. Tenemos entonces el reto igualito, ¿no? Y así ellos van a responder algunas preguntas, van a observar también aquí a unos cuadros. Por ejemplo, tenemos, aquí si observamos, vemos, ¿no? Ahí la gente donde pasan, ¿no? A sus familiares, pero a la vez tenemos también donde están sembrando, ¿no? Para que ellos hagan una comparación, ¿no? Y de esa manera ellos puedan realizar algún análisis. Y así, ¿no? Y así tenemos todo. Por ejemplo, aquí tenemos la segunda actividad. En la segunda actividad también hemos puesto acá, por ejemplo, las capacidades, los desempeños, el campo temático y las evidencias, ¿no? Lo que es intangible y lo que es tangible también. Esto también hemos puesto en esta actividad. Poquito a poquito vamos a ir mejorando esa fichita porque de esa manera, eso es lo que se trata, ¿no? De ir mejorando un poco. Y así, y terminamos al final con nuestra actividad, ¿no? Que era elaboramos nuestro proyecto. Ya ellos aquí van a elaborar ya todo lo que es su proyecto artístico en la elaboración de sus dibujos y algunas técnicas que hayan aprendido. Bien, ahora sí les voy a mostrar también un videito donde ellos, de sus trabajos de ellos. A ver, aquí les voy a mostrar un pequeño video de algunos trabajos de nuestros estudiantes. Y que este video, ¿no? También nos ha ayudado, ¿no? Para poder anexarlo en este proyecto que hemos ganado. Y creo que ha sido de mucha ayuda también para poder lograr este proyecto que hemos ganado en este año en el FONDE. Aquí va para todos ustedes este pequeño video sobre la feria virtual reconstruyendo los saberes de mi comunidad. Al contemplarte en el desierto allá a lo lejos, en el noroeste de nuestro hermoso Perú, estás ubicada en esta rica zona, privilegio de pueblos, hechura de mi amor. Hoy tus hijos orgullosos nos sentimos de haber nacido en esta rica tierra del sol. 29 de enero
Es tu gran día, te felicitamos, hechura de mi amor. Limitas por el norte, respecto a riquezas, allá con tu verde valle, tu huacas y tu algodón. Mientras que en el oeste, tu mar y tus caletas, al este Medano Blanco y Vallobar por el sur. Y al verte engrandecida, alegre y generosa, por toda tu riqueza, provincia eres tú. Porque te lo mereces, no hay lugar a duda. Sechura por Vallobar, vales un Perú. Viva Sechura, viva mi Piura, viva el Perú. Bien, entonces, de la misma manera, voy a compartir el último video, con el permiso de Mari Carmen. A ver, voy a compartir el último video sobre un trabajo también de una estudiante que también nos va a dar a conocer todo lo que es el fenómeno del niño. Entonces es necesario, ¿no?, que también ustedes tengan una referencia de cómo también se ha trabajado este proyecto. Aquí va. Hola, mi nombre es Melanie Morales Mechato, estudiante del tercer año de nivel secundaria y pertenezco a la institución educativa Daniel Alcides Carrión. El día de hoy les voy a contar mi relato sobre una de las oportunidades del fenómeno del niño, la agricultura en el desierto. La agricultura en el desierto es una oportunidad gracias al fenómeno El Niño, ya que con las aguas del río Piura se pueden regar las plantas, las chacras y las plantas pueden producirse. Los productos que se producen en la agricultura son el zapallo, tenemos aquí el fruto del zapallo, también se produce la sandía, se produce también la planta de chileno, algodón, cerro, lima, y también tenemos el choclo o también maíz. Entonces, el fenómeno del niño nos benefició tanto en la agricultura, también como en otras actividades como en la apicultura, la ganadería, y también la arbolización comenzó a verter, las plantas empezaron a crecer y así los animales pudieron reproducirse. Por otra parte, también les quiero explicar que gracias a esto también las familias pudieron producir sus productos y poder venderlos, ya que también los venden a sus familias o también para abastecer a los mismos habitantes de su comunidad. Gracias al fenómeno del niño, esto nos benefició tanto a nosotros y tanto a las personas que se dedican a la agricultura. Por otro lado, realizaré una entrevista a un integrante de mi familia sobre el tema de la agricultura en el desierto. Por ello, me interesé en el tema de la agricultura y cuáles han sido sus beneficios para Mala Vida. No solo nos benefició en la agricultura, sino también en diferentes actividades como son la ganadería, la apicultura, la pesca y el crecimiento de arbolización. Así que para recolectar más información sobre la actividad de la agricultura, sería muy importante también realizar una entrevista. En nuestra entrevista nos acompaña mi papá. Sin más que decir, empezamos con el rol de preguntas de nuestra entrevista. ¿Cuál es su nombre? Agustín Morales Rumiche. ¿Qué es este objeto? Es una mochila a motor para fumigar las plantas. En mi comunidad hay personas que no utilizan esta herramienta todavía porque es costoso. ¿Quién te enseñó a usar este objeto? Bueno, estos mochilas los utilizaban a los finados mis padres. Es de una herencia ya de los agricultores, de estas mochilas para fumigar. Antes, bueno, por los recursos no podíamos comprar una mochila fumigadora, pues utilizábamos el baldecito con un hato de hierbas y ahí mezclábamos en el agua el veneno y lo íbamos sacudiendo por los cogollos de las plantitas para poder fumigar. Bueno, entonces, ¿el fenómeno del niño es una oportunidad para ustedes como agricultores? Sí, esa es una oportunidad que nos beneficia a nosotros el fenómeno del niño para así sembrar para la ganadería, la agricultura, la pesca que hacemos acá en estos lares.
Bueno, hemos culminado con nuestra entrevista. Gracias por su tiempo y dedicación. Nos vemos en el siguiente episodio. Bien, ese ha sido el trabajo, y teniendo en cuenta que hemos notado que los estudiantes han logrado lo que es la expresión, la participación, ¿no? Porque si comparamos, ¿no?, con años atrás, era poco su participación, y gracias a Dios ahora pues vamos con un 70% de que ellos se van involucrando al trabajo, y no solamente nuestros estudiantes, sino también nuestros padres de familia. Y esto es lo que queremos, pues, que ellos sigan involucrándose y de esa manera ir mejorando lo que es la educación de buena vida. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores, profesora Nancy, profesor Juan Carlos, por habernos compartido una parte, ¿no? Una muestra de todo lo que han venido trabajando durante 2 años, ¿no? Es todo un portafolio de experiencias de aprendizaje, de actividades de aprendizaje que los profesores, como han visto ustedes, han ido desarrollando uno por uno con las diferentes áreas, ¿no? Entre áreas. Y a la vez también es un portafolio de todo que muestra, ¿no?, todo lo que ellos han venido organizando a nivel pedagógico en la institución, ¿no? Lo que ha demandado trabajo colegiado, ha demandado que se capaciten fuera de horas, ha demandado que trabajen entre ellos para poder integrar esas áreas, ¿no? Y sobre todo lo que mencionó el profesor Juan Carlos al final, creo que la mayor satisfacción, ustedes, queridos profesores, nosotros somos conscientes de las características de nuestros estudiantes adolescentes en nuestras zonas. Y en Mala Vida, nuestros estudiantes tenían una seria limitación a nivel de la expresión oral. Y hoy día verlos, ¿no? Verlos que se expresan con naturalidad, que utilizan los recursos tecnológicos, que utilizan otras estrategias para poder comunicarse y sobre todo mitigar la pérdida de saberes ancestrales con respecto al fenómeno del niño es un gran logro y satisfacción. Entonces, todos este portafolio de experiencias de aprendizaje, de actividades de aprendizaje, de proyectos, van a estar a su disposición en el kit del participante, que junto con las presentaciones de todos nuestros investigadores va a estar también nuestro, ¿cómo se llama?, portafolio de experiencias de aprendizaje, proyectos de aprendizaje. En este caso son 4 proyectos de aprendizaje con sus respectivas experiencias de aprendizaje y sus fichas o actividades de aprendizaje que ellos han construido junto con todo el equipo innovador a lo largo de estos 2 años, los cuales estarán a su disposición. Y como parte también de esta investigación, no quiero agradecerle de verdad realmente a Juan Carlos y a Nancy. Sé que esto ha demandado días de preparación, esto ha demandado mucho para poder socializar, y hay algo que siempre he admirado, Nancy, y he admirado mucho de ti, Juan Carlos, es su humildad. Su humildad para compartir. Yo sé que sepan los profesores, para ellos ha significado todo un reto y desafío ponerse frente a ustedes y compartirles con mucha humildad aquello que ellos han ido construyendo y que es experiencia de este aprendizaje. Son nuestros investigadores locales haciendo investigación junto a la academia, representado en la UDED y representado en una universidad de alto prestigio a nivel internacional como es la Universidad San Andrews, ¿no? Y en este marco, mis bendiciones, mis oraciones para ustedes y agradecerles por su tiempo y dedicación. Y en este marco de la investigación, y en este marco de la conexión con un hecho real, con una situación real, como es el fenómeno del niño, también les queremos presentar una investigación, otra investigación. Esta vez saltamos de lo local, saltamos ya a lo regional, y tenemos entre nosotros a una investigadora de primer nivel. Ella es la ingeniera Roxana Fernández Curay. Ustedes me dirán, ¿qué hace una ingeniera en un curso de capacitación para docentes? Bueno, ella además de ser ingeniera industrial, es licenciada en física y matemática, es magíster en teoría y prácticas educativas,
investigadora en herramientas y didáctica de la enseñanza, docente de la Facultad de Ingeniería, asesora de voluntarios ambientales CIMA y por Piura, y además la ingeniera Roxana Fernández, junto con el ingeniero Rodolfo Rodríguez, ha desarrollado un compendio de talleres destinados a enriquecer todo el tema de la comunicación en el marco del cambio climático, ¿no? Entonces, con esta investigadora de primer nivel a nivel regional, queremos tener la oportunidad de conocer ese recurso, que también va a estar incluido en su kit del participante, y que ellos, la UDED, junto con las investigadoras de UDED y el ingeniero Rodolfo, están actualizando, están renovando y van a incluir en ese compendio información sobre el fenómeno del niño, que va a estar a disponibilidad de ustedes para poder definitivamente ir incorporándolo en sus experiencias de aprendizaje o actividades. Bienvenida, profesora Roxana Fernández. No quiero quitarle ni un minuto más, porque después de usted tenemos a nuestra investigadora internacional. Le dejo con el micro. Bienvenida, profesora. Bien, buenas tardes. Muy agradecida por la invitación y de poder compartir la investigación y poder más o menos dar a conocer cómo hicimos dicha investigación. Entonces, voy a compartir pantalla para poder empezar. Bueno, nuestro taller que hicimos, el compendio, consistió en comunicación, capacitación y educación sobre la conservación ambiental y cambio climático. La actividad que realizamos fue sobre todo el diseño y ejecución de una currícula para la educación, sobre todo en los temas de cambio climático y en la conservación del medio ambiente. Nuestro eslogan que nos representó en toda la actividad fue: nuestro hogar está en peligro, salvémoslo. Ese fue el eslogan que mantuvimos a lo largo de toda la capacitación. ¿Cuáles fueron los objetivos que nos planteamos en estas capacitaciones? Fueron sobre todo dos los objetivos. El primer objetivo era diseñar y ejecutar un currículo sobre temas de cambio climático, pero que sean adaptables a lo regional y sobre todo que sean aplicados a centros educativos rurales. Y esa capacitación que no solamente abarque a profesores, sino también estudiantes. Entonces queríamos abarcar capacitación a los profesores y capacitación a estudiantes en forma simultánea. Y el segundo objetivo es capacitar y educar sobre la conservación ambiental en zonas rurales. ¿Cuál fue la problemática que descubrimos al momento de hacer un sondeo? Es decir, aquí entró la parte matemática, hicimos una pequeña encuesta a la población. Entonces lo que vimos era que efectivamente había carencia de un currículo sobre el tema de cambio climático. También había carencia en los centros educativos de material educativo adecuado sobre el enfoque de cambio climático, adaptado a la realidad regional y nacional, y también falta de profesorado en el aspecto de que en las zonas rurales muchos de ellos tienen los libros textos, pero sobre los temas de cambio climático les faltan herramientas para poder, enseñar lo más didácticamente posible este tema. La metodología que usamos fue el trabajo en equipo. Entonces decidimos formar un equipo de trabajo entre ingenieros, profesores de la universidad y educadores de la Universidad de Piura para poder diseñar contenidos ilustrativos sobre el sistema climático terrestre, conociendo las principales causas y efectos, ¿no?, de todo enfocado al cambio climático. Luego también elaborar material didáctico, teórico, práctico, que se pueda replicar en una aula rural, es decir, hacer pequeños experimentos que ellos puedan llevar con facilidad al aula. Eso es lo que se trataba en cuanto a la metodología que íbamos a seguir. El lugar beneficiado fue el caserío de Locuto, Ocoto Bajo, Ocoto Alto, en el distrito de Tambo Grande. ¿Cuáles son las metas que nos trazamos? Las metas era efectivamente implementar un currículo sobre la temática de cambio climático adaptado a los efectos que pueden tener a nivel regional, contribuir con la educación en el tema de cambio climático y conservación del medio ambiente en centros educativos de zonas rurales,
la capacitación de los profesores de los centros educativos de zonas rurales en estos temas y contribuir con la adaptación de las comunidades al cambio climático. ¿Cómo se realizó la capacitación? Entonces yo voy a explicar cómo el compendio que va a aparecer también como material didáctico puede ser usado, cómo nosotros preparamos cada uno de los talleres que aparecen en ese compendio. Entonces cada uno de los talleres fue analizado desde 3 puntos de vista, es decir, desde 3 aspectos. Un primer aspecto que es el teórico, otro el aspecto pedagógico y otro el aspecto práctico. Entonces el aspecto teórico, ¿por qué? Porque necesitábamos incrementar el nivel de conocimiento de los docentes en lo referido a los temas de cambio climático y conservación ambiental. El aspecto pedagógico, ¿por qué? Porque tenemos que dotar a los profesores de los conocimientos necesarios que le permitan desarrollar su práctica educativa con criterios más eficientes y holísticos. Y el aspecto práctico, porque consideramos que la parte experimental tiene que ir ligada a la parte teórica, porque de esa manera el alumno puede entender mejor el fenómeno físico. Y es por eso de que tratamos de, en cada taller, llevar el aspecto práctico con material didáctico fácil y que sea reciclable para que ellos puedan reproducir fácilmente en el aula. Eso es lo que hemos hecho en cada uno de los talleres. Los talleres que se organizaron fueron 4. El sistema climático terrestre, componentes del sistema climático terrestre. El tercer taller, parámetros del sistema climático terrestre. El cambio climático y conservación ambiental, que fue el 4º taller. ¿Cómo se organizó? Para poder organizar cada taller tenía su ruta del taller. Entonces, en la primera instancia, el taller tenía una duración de 8 hasta las 4 de la tarde, era una jornada larga. Entonces, primero empezamos con la presentación de las explicaciones de cómo se iba a desarrollar el taller, luego la presentación de los participantes, para lo cual teníamos que utilizar dinámicas en las cuales ellos podían presentarse fácilmente. Luego pasábamos por el aspecto pedagógico, es decir, en este primer taller, por ejemplo, el aspecto pedagógico que se utilizó fue estilo de aprendizaje, que de aquí lo voy a explicar. Luego ya viene el aspecto teórico, es decir, preparábamos unas PPT los más simples, donde el lenguaje era muy coloquial para que el profesor pueda entender fácilmente, y luego venía el trabajo en equipo. Y una vez que tenían el trabajo en equipo, pasaban al material práctico, es decir, al aspecto práctico. Elaboraban un pequeño material didáctico donde tenían que reflejar si lo que habían trabajado, tanto en el aspecto pedagógico como en el aspecto teórico, se había quedado claro o no. Entonces ahí lo podíamos determinar. Y luego también venían las conclusiones de la jornada. Tratábamos de cerrar la jornada con las conclusiones grupales a las cuales podíamos haber observado a lo largo del desarrollo de todo el taller. Por ejemplo, ahorita voy a ir desarrollando parte por parte, aspecto por aspecto, para que se den cuenta cómo ha sido el enfoque. Primero viene el aspecto teórico. En el aspecto teórico, como les estaba indicando, el primer taller, que fue Factores del Sistema Climático, los profesores ingresaban y se les daba 10 a 15 minutos de algo conceptual. En ese algo conceptual, por ejemplo, eran los conceptos de los factores del sistema climático, y luego, una vez que se hacía como un pequeño resumen de ese primer taller, ellos pasaban a hacer su trabajo grupal, donde previamente se les daba una separata para que ellos puedan extraer sus ideas y puedan poner la puesta en común horas más tarde. En el segundo taller se volvió a hacer lo mismo. Otro de los integrantes del grupo presentaba el aspecto teórico y los profesores podían tomar nota, pero era lo más sencillo posible, fácil de entender para ellos. Y en el tercer taller exactamente lo mismo, y procedían luego a trabajar en equipo. Igual sucede en el cuarto taller. Voy a dar un ejemplo de que cómo se preparaba el aspecto teórico, para que más o menos se den cuenta. Por ejemplo, vamos a suponer de que yo quiero llegar a la radiación. Entonces, para poder llegar a la radiación que incide en los rayos a la Tierra, y poder ir avanzando en los conceptos de atmósfera y ver cómo la radiación incide en la capa
de la atmósfera y para llegar a la Tierra, yo tengo que indicarles que previamente hay un flujo calorífico, es decir, una cantidad de calor por unidad de tiempo. Esa cantidad de calor por unidad de tiempo es como decir la potencia que existe en cualquier instrumento, ¿no? Y sobre todo, indicarles que para poder hablar de la radiación, yo tengo que hacer referencia a los mecanismos de transferencia de calor. Entonces, preparábamos las diapositivas sobre mecanismos de transferencia de calor y indicábamos lo siguiente, que por ejemplo, cuando hablábamos de conducción, podíamos dar el ejemplo de que yo puedo tener una cuchara y una cuchara, sostenerla con la mano y calentarla por ese extremo. Y observamos que de un momento a otro esta cuchara se va a calentar y yo tengo que soltarla porque si no me voy a quemar. Pero sin embargo, si yo tengo, fíjese, una cuchara de palo y la caliento por este extremo, entonces la cuchara de palo es cierto, se va a comenzar a ver una cierta transferencia de calor, pero sin embargo yo puedo sostenerla con la mano. Y eso es conducción. Imagínense, hay una serie de teoría muy compleja, pero el alumno puede entender estos conceptos, que si yo tengo un metal y lo caliento por un extremo, lo que se va a producir es lo que aparece en las diapositivas. Miren, interiormente tenemos una serie de partículas y esa serie de partículas colisionan y van transfiriendo el calor paulatinamente hasta que toda la varilla adopta la temperatura de color rojo que aparece en la diapositiva. Y por ende, todo el cuerpo estará muy caliente y yo tengo que soltarlo, que es lo que ellos vivencian. Y eso, explicarle qué es conducción. Y ahí, con conducción, yo puedo explicar, el elemento que no lo puedo sostener con la mano es conductor. El elemento de la cuchara que sí pude sostener con la mano es aislante. Entonces ahí ya voy relacionando estos dos conceptos. Luego, por ejemplo, decir que tal vez el flujo calorífico se da del cuerpo más caliente, tienen que darse cuenta, al cuerpo más frío. Entonces esa Q que estamos viendo haciendo referencia no va al revés, sino va del cuerpo caliente al cuerpo más frío. Y que efectivamente, si quieren profundizar y calcular ese flujo calorífico obedece a una ley que se llama ley de Fourier. ¿Qué pasa con las corrientes de convección? Ponerles, por ejemplo, el ejemplo de que si ellos tienen una olla donde hay agua en el interior, aparentemente ellos la visualizan y van a observar que el agua está quieta, pero conforme el agua va aumentando, de repente el agua comienza a tener movimiento. Entonces, que se den cuenta efectivamente que si analizan la superficie del agua y la parte inferior del agua, están a diferentes temperaturas. Y por lo tanto ahí entra el concepto de densidad. Y al entrar el concepto de densidad, el agua que está en la parte inferior, es decir, el agua que está muy cercana al fuego, va a ascender. Y mientras que el agua está en la superficie, tiende a bajar. Y que se produce ese movimiento de masa de ese flujo. Y es el concepto básico para lo que es la definición de varios parámetros meteorológicos. Entonces ahí lo básico que ellos entiendan para que puedan ver cuando a veces dicen la brisa del mar, entonces cómo son las corrientes de convección y que se den cuenta que yo puedo establecer una corriente de convección libre o forzada. ¿Cuándo va a ser libre? Cuando tenemos, como decir, el viento de una habitación, el aire de una habitación. Pero ¿cuándo va a ser forzada? Por ejemplo, cuando ustedes le digan al alumno, es un día muy caluroso en Sechura, es un día muy caluroso, hace mucho calor, y yo tengo que refrescar la habitación porque no soporto a esa temperatura. ¿Qué es lo que hago? Utilizo un ventilador, un agente externo, y ese ventilador va a producir esas corrientes, es decir, la temperatura caliente que está muy cercana asciende y la otra desciende y se produce ese ciclo másico otra vez, corrientes por convección. Entonces, yo puedo hablar de una convección libre o una convección forzada. Entonces, esos conceptitos que aparentemente tú los lees en un libro y te parecen muy densos, tú te los puedes bajar a algo muy sencillito que ellos puedan entender y decirles que efectivamente para poder definir esos valores se utiliza otra ley, no es la misma que conducción, sino hay otra ley que se conoce como ley de enfriamiento de Newton. ¿Y qué pasa cuando hay la radiación? En la radiación ya es muy diferente, porque estamos diciendo de que el sol va a incidir sus rayos,
y que darse cuenta que un cuerpo humano también irradia radiación. Pero ¿qué ocurre? Que la radiación del sol comparado con la radiación del cuerpo es diferente, entonces una es mayor que la otra, y es por eso que si nosotros nos exponemos al sol en un día cualquiera y decimos tenemos calor, es porque la radiación del sol ha sido mayor que nuestra radiación de nosotros. Y que por ende, fíjese, nosotros tenemos que darnos cuenta de que la ley que obedece esa radiación ya es otra diferente, donde acá entra a tallar las temperaturas muy elevadas, muy grandes, entra a tallar también la emisividad del cuerpo, porque creo que la mayoría se habrá dado cuenta que cuando sale a la calle en un día muy soleado, es muy diferente ir con polo blanco que con polo oscuro o polo negro. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque los rayos solares a incidir sobre el cuerpo negro va a concentrar más la radiación que en el cuerpo de color blanco, en el polo de color blanco. Y por ende, llegar a que efectivamente ese mismo proceso de la radiación es lo que incide en la Tierra. Pero en la Tierra, fíjense, los rayos están incidiendo y al incidir, fíjense, nosotros tenemos que hablar de un balance de esa radiación. ¿Por qué? Porque hay una energía reflejada por la atmósfera, hay una energía absorbida por la atmósfera y nubes, y hay una energía absorbida por la superficie de la Tierra. Es decir, que los rayos solares inciden, viene la atmósfera que envuelve la Tierra, y unos pasan directamente, otros van a ser los reflejados por la superficie, y otros van a ser los reflejados directamente, que no inciden sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ese balance ya lo van a poder ellos entender siempre y cuando nosotros les podamos incidir cuál es la diferencia entre una forma de propagación y otra, y dar a entender que cuando hablamos de radiación no hay un medio como la cuchara. Yo no tengo la cuchara como en conducción, que en la radiación estamos hablando de longitudes de onda, y que ahí ya no hay un medio. Eso también es importante que el alumno entienda. Y que efectivamente tenemos el famoso efecto de invernadero, y ese efecto de invernadero indicarles que efectivamente es un proceso natural que va a existir, es cierto, en la atmósfera, mediante el cual estos gases que están presentes en la atmósfera los atrapan y que pueden, digamos, mantener la temperatura de nosotros, en la cual estamos nosotros, tenemos actualmente. Indicarles también que en la actualidad tenemos muchos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos estos problemas? Porque digamos que hay en la atmósfera terrestre contaminación atmosférica, se está destruyendo nuestra capa de ozono y que hay un calentamiento global y que por eso es el eslogan que tenemos que salvar nuestro planeta. Y que esa contaminación atmosférica se debe producto a esa emisión de gases tóxicos, debido a la actividad antropogénica, a la emisión de esos gases de la atmósfera que están generando esta contaminación. La destrucción de la capa de ozono por la emisión de los CFC, de la actividad antropogénica, de la emisión de esos gases de la atmósfera, y por ende estamos originando esa destrucción de la capa de ozono. El calentamiento global causado por cambios climáticos, que efectivamente por esa actividad antropogénica que va a producir la emisión de gases del CO2, y por lo tanto ese aumento del efecto de invernadero, que va a originar el calentamiento global y por ende el cambio climático. ¿Qué es lo que tenemos que hacer luego? Luego tenemos que enfocarlo a nivel local, es decir, a nivel ya de la zona. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, ¿esto qué origina? Origina el cambio climático, el derretimiento de la criósfera, el aumento del nivel de los océanos, que ellos lo saben, y la falta de agua en lugares de altura. Indicar también que en el Perú se ve estos efectos. ¿Qué es lo que estamos viendo? El retroceso de los glaciales, el cambio en el régimen de las temperaturas y precipitaciones, y el aumento de recurrencia del fenómeno ENSO, que ya en su momento han estado explicando. ¿Y qué pasa ahora en lo regional? Fíjense, hemos bajado de lo local, que en este caso sería a nivel de Perú, y luego vamos a Piura. ¿Qué es lo que está pasando en Piura? El aumento de la temperatura del mar, el aumento de la recurrencia del fenómeno ENSO, porque estamos viviendo varios fenómenos, el impacto en la población en las actividades productivas, desde el punto de vista hidrometeorológicos y biológicos.
Entonces, explicado de esa manera la parte teórica, el alumno no va a aburrirse, va a tratar de ver, si es que no se puede llevar PPT, se puede llevar el ejemplo de la cuchara con una velita y tratar de que el alumno se dé cuenta qué es lo que está pasando. Se puede llevar un foco de luz y en ese foco de luz que ellos observen qué pasa cuando colocan un papel blanco, qué pasa cuando colocan un papel oscuro. Y ahí comenzar a trabajar con los estudiantes. Ahora, ¿qué pasa en el aspecto pedagógico? En el aspecto pedagógico nosotros necesitamos darnos cuenta que cuando recibimos un grupo de alumnos, no siempre son los mismos niños, que cada grupo es muy diferente, y para lo cual nosotros, para poder plantear cualquier estrategia de aprendizaje, debemos conocer al grupo. Si no conocemos al grupo, no podemos plantear estrategias. ¿Por qué? Porque puede ser de que nosotros estemos planteando PPT y la mayoría de ellos sean muy prácticos, que les guste tocar, que les guste hacer, que les guste vivenciar. Entonces, todo material que preparamos quedó al aire. ¿Por qué? Porque el grupo que teníamos era muy práctico y necesitamos plantear otro tipo de estrategia para poder reforzar ese tema. Y es por eso que viene el uso de estilos de aprendizaje. Con ese test, que también va a estar facilitado dentro del material, usted puede conocer cómo es su grupo y darse cuenta cuál es la predominancia de estilo de su aula, y de acuerdo a ese estilo plantear la estrategia a trabajar. Entonces, por ejemplo, si el grupo es muy práctico, entonces usted tendrá que llevar su cuchara, tendrá que llevar pequeños experimentos en el aula, porque usted sabe que ahí el alumno va a entender mucho mejor. Pero si sabe que el alumno es muy, digamos, visual, con que lleve algo llamativo, o lleve unas PPT, o lleve unos mapas conceptuales, el alumno le va a entender. Y es por ello que en el segundo taller, viendo el estilo predominante del grupo, vimos necesario establecer algunos conceptos o recordar, porque ustedes lo saben trabajar muy bien, el tema de mapas conceptuales. Cómo se elabora un mapa conceptual, cuál es el concepto predominante, cuáles son los conceptos relevantes y cómo podemos ir armando, y cuáles son los conectores que deben usarse. Y también les enseñamos SEMA Tool, que es un software gratis que pueden utilizar y que es de gran ayuda para elaborar los mapas conceptuales. Hay otros instrumentos como el Geniali, que también me permite estructurar y que son gratis, que se pueden trabajar con facilidad y que son muy llamativos para el alumno, porque el alumno con estos diagramas entiende mucho mejor. También se necesitó que en otro de los talleres se estableciera cuáles son los pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Se les recordó cuáles son esos pilares de esa educación. Y en el cuarto taller, como en cada taller había una parte experimental, se creyó necesaria la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, donde se trabajó el tema de indagación. ¿Por qué? Porque ahora los laboratorios, la parte experimental ya no es en el hecho de que tú le des al alumno qué es lo que va haciendo paso a paso, sino que a través de una pregunta el alumno pueda desarrollar su parte experimental. Y es por eso de que ahí es el tema de indagación, y que puede ser indagación guiada, indagación semi-guiada o indagación abierta. La abierta es que tú le des la libertad al alumno para que él pueda plantearse la alternativa de solución y ver qué es lo que va a hacer para una determinada explicación. En el caso de ustedes también trabajan con el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, o el aprendizaje basado en proyectos, que también es de mucha ayuda. Pero en ese entonces nosotros hicimos el tema de indagaciones. ¿Qué pasa en la parte experimental? En la parte experimental era un reto, porque teníamos que buscar experimentos que el profesor pueda llevar fácilmente al aula. Entonces, experimentos en los cuales el profesor no pueda indicarme que no tiene el material, sino que tenía que ser con material descartable. Entonces, con ellos hicimos construcción de termómetros, hicimos el famoso ciclo del agua, hicimos la presencia de presión atmosférica, la humedad relativa, cómo la podían leer. Y fíjese que en el taller 1, por ejemplo, en la parte práctica, el profesor pasó a ser el alumno.
porque siempre es importante el cambio de roles, porque a veces nos olvidamos cómo se siente el alumno, y es de suma importancia, porque a veces ponemos una práctica o una evaluación muy difícil y no nos ponemos a pensar cuál va a ser la reacción del alumno. Entonces acá los profesores eran ahora los alumnos, y ellos tenían que vivenciar todo el taller, tanto en el aspecto teórico como en el aspecto pedagógico, y tratar de plasmarlo en los dos temas que habíamos trabajado, que es tierra y el sol. Y ellos tenían que escoger qué es lo que iban a explicar de lo que se había explicado en ese día para poderlo poner en una maqueta, que era la actividad práctica de ese momento, de ese taller. En el segundo taller vivenciaron ellos el famoso ciclo del agua. Entonces hizo una pequeña maqueta, se llevó hielo, en fin, las nubes se hicieron con algodón, entonces se pudo formar el famoso ciclo del agua. Se les dio en ese momento una guía, porque vuelvo a repetir, se necesitaba que el profesor recordara exactamente los pasos que se habían hecho, pero sí se le indicó que el procedimiento no lo tenía que colocar, sino que con la explicación bastaba, y que más bien tenía que colocar las preguntas directamente para que el alumno pueda discutir con su grupo y sacar sus conclusiones. Luego también se hicieron construcciones de termómetro. ¿Cómo se hicieron las construcciones de termómetro? Muy fácilmente nosotros tenemos, digamos, la parte de la base de las inyecciones, esos tubitos que se utilizan para los inyectables. Entonces esos tubitos para nosotros eran los bulbos, y el tubo capilar era un sorbetín. Nosotros hicimos termómetros de aceite y termómetros de alcohol. ¿Cómo los graduamos? Los graduamos en dos baños, en un baño de agua fría y en un baño de agua caliente. Primero introducimos el termómetro, por ejemplo, de alcohol en el agua fría, marcábamos el nivel y luego lo colocamos en el agua caliente, pero considerando que el punto de ebullición del alcohol no podía ser 100 grados. Entonces más o menos lo llevábamos a 60, un baño de 60, veíamos cómo se dilataba el material, porque es por dilatación que se dilata ese material, y marcábamos el otro valor a 60. Entonces, entre el valor que marcaba la temperatura del agua fría y el agua caliente, hacíamos una escala y tenían su termómetro graduado. Ellos indicaban cómo iba a ser su escala. Y luego probábamos con diferentes aguas a otras temperaturas para ver si efectivamente marcaban, y lo comprobaban con un termómetro real para ver si su termómetro diseñado estaba correctamente o tenía errores. ¿Y cuáles eran esos errores? Porque de eso se trataba, de darnos cuenta que si efectivamente habían algunos errores, ellos observaran cuáles eran y cómo se podían corregir. Luego también, fíjese, hicimos el efecto de invernadero con unos foquitos, estuvimos viendo el efecto, cómo se iba produciendo, y los profesores discutían. ¿Qué es lo que se hacía finalmente una vez que se hacía en cada taller? El aspecto teórico, el aspecto conceptual, el aspecto pedagógico y el aspecto práctico. Se les daba a cada grupo, en este caso a cada profesor primero, una especie de evaluación, donde él tenía que reconstruir toda la actividad. Él tenía que darse cuenta qué es lo que se hizo primero, qué es lo que se hizo después. En ese momento se trabajaba con momentos, y es por eso de que yo le he colocado tal cual se hizo en la capacitación. Entonces se le preguntó al profesor qué capacidades se trabajaron, cómo se hicieron, para qué se hicieron, qué tipo de aprendizaje se favoreció y qué materiales o recursos se usaron en ese momento. Luego también que enumeraran los logros que considere que habían alcanzado en cada taller. Esto se hacía para cada uno de los talleres. ¿Por qué? Porque para nosotros era un feedback que nos permitía mejorar el taller, ir mejorando poco a poco ese taller. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, que las comunidades rurales tienen poca conciencia del cambio climático debido al desconocimiento del tema, y por lo tanto no son capaces de tomar algunas acciones sobre medidas de adaptación. Pero lo impresionante es que sí son muy espontáneos para aprender, son como unas esponjitas que quieren seguir aprendiendo. Y da gusto porque cuando uno conversaba con los estudiantes, con los profesores,
tenían ansias de salir adelante, de ser mejores, de progresar. Se está capacitando también a los profesorados de las zonas rurales, quienes por su rol pueden replicar los conocimientos del tema climático y jugar un papel importante en el proceso de adaptación. Es por eso que nosotros no solamente fuimos al profesorado, también capacitamos a los profesores, porque los profesores nos decían, está bien, muy bonito el taller, háganlo ustedes con los alumnos. Y también era un reto, porque teníamos que hacerlo con los alumnos y probarles que los alumnos sí se iban a comportar a la altura, sí iban a trabajar, fíjense. Los alumnos estaban muy entretenidos trabajando sus actividades. Y ellos, a la hora de discutir, a la hora de exponer, lo hacían con mucho nivel y mucha seriedad. Ninguno de ellos, por ejemplo, nos fomentaba desorden. Todos estaban ellos dispuestos a poder replicar los conocimientos que se habían aprendido. ¿Cuáles son las recomendaciones? Seguir avanzando con este proceso de adaptación. Y para eso, por ejemplo, debemos trabajar no solamente a nivel de colegios, sino a través de universidades, a través de proyectos de voluntariados. Tratar de sembrar los conceptos de adaptación sobre el cambio climático desde muy pequeños, porque de esa manera nosotros, formando a nuestros alumnos desde el nivel inicial, podemos preservar este ambiente y poder mejorarlo. Y yo creo que ahí está nuestro gran reto como profesores. Ustedes desde el punto de vista de colegio, nosotros desde el punto de vista de la universidad. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Roxana. Realmente es muy interesante ver cómo conceptos, como usted decía, a veces que son tan densos, tan abstractos, van a estar disponibles en forma mucho más amigable, más comprensible en este compendio de talleres que la Universidad de Piura va a poner a disposición y que va a estar en su kit del participante. Realmente agradecerle, profesora Roxana, hay muchos conceptos que yo realmente hoy día he comprendido respecto a este tema tan importante como es el cambio climático, ¿no? Que es una realidad con la que convivimos y que definitivamente si pudiéramos evaluarnos qué tanto conocemos y que podemos abordar de las diferentes áreas, porque no es un área exclusiva la que tiene que ver este tema, sino desde las diferentes áreas podemos abordar. Este es un recurso didáctico de apoyo a ustedes para poder ir implementando e ir teniendo más elementos para poder agradecer a la Universidad de Piura en la persona de usted y en la persona también del ingeniero Rodolfo Rodríguez por el compromiso que siempre han demostrado en este camino de investigación local, nacional e internacional. Gracias, profesora Roxana. Y algunos me están preguntando si es que vamos a tener a disponibilidad esta presentación de la ingeniera. Sí, la vamos a tener a disponibilidad y definitivamente estará dentro de su kit del participante, porque ya se coordinó con ellos. Bueno, profesores, y como vamos en ese camino a ir concluyendo con este día, hemos dejado para cerrar con broche de oro, hemos tenido un previo broche de oro, ahora tenemos otro broche de oro. Definitivamente contamos entre nosotros con Giona Bell. Ella es coinvestigadora en el proyecto de investigación Fenómeno con Oportunidades con la Universidad St. Andrews de Reino Unido. Es graduada de la Universidad de St. Andrews con una licenciatura en Geografía y Desarrollo Sostenible. Sus estudios se enfocan en la temática de métodos participativos para la resiliencia ante desastres, con un enfoque en la educación y en la identidad de jóvenes. Ella hizo días previos una visita a instituciones educativas, tanto de GEC, tanto como de GER, para poder contextualizar y presentar a ustedes este recurso didáctico denominado FENCO, que ella les va a presentar y que es fruto de todo el trabajo que se ha venido desarrollando desde la escuela, institución educativa Daniel Cíes Carrión, y cómo ahora está en un campo internacional y ese conocimiento está siendo usado ya en el Reino Unido en perspectivas de alineamiento curricular entre el Reino Unido y el Perú, específicamente con Ugel Sechura. Bienvenida, Giona, y no quiero robarte ni un segundo más. Los micros son para ti y yo tenlo por seguro, les he dicho, amigos,
a Yona, que ustedes son muy participativos y que la van a llenar de preguntas, porque sé que ustedes les he dicho que siempre están dispuestos a aprender y tienen una actitud positiva. Yona, bienvenida. Somos todo oídos para ti. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Mari, por la introducción. Mi nombre es, como ya ha dicho todo Mari, mi nombre es Yona Bell, yo soy investigadora de la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido y soy especialista en geografía humana. Y entonces el día de hoy les voy a presentar lo que es el recurso didáctico bilingüe, fenómeno con oportunidades, que se ha venido desarrollando a lo largo de varios años y ahora estamos culminando el proyecto con todo el conocimiento que hemos recogido para crearlo en un recurso didáctico. Entonces, el objetivo de esta presentación es la capacitación del recurso didáctico bilingüe, fenómeno con oportunidades, para que ustedes puedan incorporarlo en una actividad o experiencia de aprendizaje basada en ello. Entonces, el contenido de esta presentación en específico se ve primero la socialización del recurso, entonces les voy a contextualizar el recurso y presentar lo que contiene, y luego vamos a aprender a interpretar e implementar el recurso. Entonces, ya empezamos con la contextualización del recurso didáctico fenómeno con oportunidades. El recurso didáctico es un capítulo curricular dentro del marco educativo de los A-Levels en el Reino Unido, que va dirigido a estudiantes entre 16 y 18 años preuniversitarios. Y es el componente de la investigación multidisciplinaria e intersectorial fenómeno con oportunidades, con el propósito de impacto social a través de fines educativos. Y tiene un enfoque en el uso de los productos de la investigación como una fuente de conocimiento. Y en esto nos enfocamos particularmente en los productos que han producido los estudiantes dentro de los proyectos de aprendizaje desarrollados en la institución educativa Daniel Alcides Carrión. Entonces, este recurso nace de todas estas investigaciones que hemos estado haciendo dentro de la región de Piura y más específicamente en Sechura, y viendo estas experiencias diversas del fenómeno del niño. Y también buscamos crear impactos paralelos de los proyectos que han estado implementando en Daniel Alcides Carrión. También viene inspirado de varias investigaciones académicas que están analizando los procesos participativos e intergeneracionales para desarrollar la resiliencia de las comunidades ante los desastres. Y dentro de esto también estamos viendo los métodos de la coproducción del conocimiento. Entonces, cómo producimos conocimiento de manera colaborativa. Los objetivos iniciales del recurso son una plataforma abierta para comunicar el proyecto Fenómeno de Oportunidades a una audiencia en educación secundaria en el Reino Unido. Luego tenemos optimizar y motivar el conocimiento sobre las geografías de desarrollo, de desastres y de varios otros temas, al igual que fomentando el interés en los vínculos entre el Reino Unido y el Perú. Y finalmente queremos también fomentar la educación participativa y crítica a través de ejercicios con un enfoque en la producción de saberes para el empoderamiento de los jóvenes. Esto se viene desarrollando con varios actores y colaboradores. Aquí vemos dentro de Prisma ONG, la UGEL Sechura, la Universidad de Piura, el Fondo de Desarrollo Agrario, la Universidad Nacional Agraria La Molina, y con el Reino Unido tenemos la Universidad de St. Andrews, la Royal Geographical Society, que va a ser donde vamos a publicar este recurso, la Universidad de Newcastle y los financiadores que son el Consejo de Artes y Humanidades dentro del Reino Unido. Bueno, ahora pasamos al contenido del recurso didáctico mismo. Primero les muestro la estructura del recurso. Son 9 componentes. Entonces, por un lado tenemos el guía de uso, donde van a tener la introducción de todo el recurso, y luego tenemos 8 capítulos. Ahora, de estos 8 capítulos, tenemos un enfoque geográfico que se basa en el contenido. Entonces, cada capítulo pertenece a una diferente perspectiva geográfica. Y dentro de esto estamos buscando tener un rompecabezas interdisciplinario. Entonces, en más tiempo les voy a explicar lo que significa este tema del rompecabezas. Primero vemos el guía de uso, que es el documento central para delinear el uso del recurso didáctico fenómeno con oportunidades, y también delinea cómo la estructura del recurso aborda el objetivo de aprendizaje.
Luego aquí vemos los capítulos diferentes que tenemos, que son 8. Esto se viene desarrollando con un enfoque en contenidos, ya que está alineado con el currículo británico, que tiene un enfoque en contenidos más bastante diferente al enfoque en competencias que tiene el currículo peruano. Dentro de esto estamos buscando promover la historia y el conocimiento de que los desastres no son naturales, que hay varios factores que sean sociales, económicos, políticos, humanos y más, que van a determinar el impacto que tienen los desastres y los riesgos o amenazas naturales. Entonces, para mirar este tema vamos a usar diferentes perspectivas que las vemos como piezas de un rompecabezas. Entonces, cuando las ponemos juntas, ya vamos a tener una historia más compleja y más comprensiva de lo que es el fenómeno del niño en la región de Sechura. Aquí también, dentro de estos capítulos, la idea es que no tienen la obligación de utilizarlos todos. Pueden escoger uno, pueden escoger dos y ponerlos juntos, o pueden escoger varios para que se alineen mejor a los resultados de aprendizaje que están buscando. Aquí, por ejemplo, tenemos recomendaciones narrativas que les puede decir, por ejemplo, si están buscando capacitar a los estudiantes como investigadores, pueden usar el capítulo de investigación geográfica y complementarla con un tema de interés. Entonces, la tercera parte del recurso curricular didáctico es una parte que va dirigida a directores y a docentes, en la cual tenemos una comparación curricular. Entonces, les había hablado un poco de cómo hemos visto que el currículo británico es muy diferente al peruano. Entonces, dentro de esto queremos saber cómo ustedes han interpretado el currículo británico. También tuvimos una reunión con varios expertos curriculares, ambos de Perú y de Reino Unido, como lo ven acá en la foto. Y vamos a tener comentarios, reflexiones y experiencias de varios actores diferentes dentro de la sección, dentro del sector de educación. Dentro de esto también vamos a tener lo que es el diálogo de retroalimentación, donde ustedes nos van a dar sus pensamientos y su feedback sobre su experiencia con este recurso, que va a ser el 20 de junio. Entonces, ahora pasamos a la segunda parte, donde ya vamos a ver un poco más cómo ustedes pueden hacer uso de este recurso, sobre todo porque hemos visto que se alinea al currículo británico. Entonces, diciendo esto, tiene un enfoque en contenido y lo que estamos buscando ahora es contextualizarlo dentro del currículo peruano con un enfoque en competencias. Y esto lo vamos a hacer a través de experiencias y de actividades de aprendizaje. Y recordamos que tenemos el formato rompecabezas, lo que significa que va guiado a varias áreas de aprendizaje diferente y no se limita a una sola área. Entonces puede ser interpretado y usado por diferentes áreas. Aquí recordamos el objetivo, que es la capacitación de este recurso para poder incorporarlo en una experiencia o una actividad de aprendizaje. Entonces, lo que vamos a hacer es usar el recurso temático como una base por la cual podemos desarrollar las competencias de los estudiantes. Aquí vamos a ver más lentamente lo que es el proceso de deconstrucción y reconstrucción que ustedes podrán usar para poder crear estas experiencias de aprendizaje basadas en este recurso. El modelo didáctico alineado con el currículo británico tiene el siguiente modelo. Entonces empieza con la presentación de una fuente de información, luego siguen con participación en el aula, luego les presentan conclusiones revisadas y este proceso se repite de manera autónoma una vez que los estudiantes han sido empoderados dentro del contenido y de las capacidades. Entonces vamos a ver esto con un ejemplo de materiales audiovisuales que han sido desarrollados dentro del proyecto de aprendizaje RECUST en la institución educativa Daniel Alcides Carrión. Entonces, primero tenemos la presentación de una fuente de información. Aquí les voy a demostrar un video de Alexa que nos está hablando sobre la agricultura. Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es Alexa Sánchez Tume, alumna de la institución educativa Daniel Alcides Carrión. Y hoy les hablaré sobre la agricultura, el caserío de Malavida y del alimento principal que yo considero importante. La agricultura ha sido la actividad económica tradicional del caserío de Malavida.
donde se cultivó de forma intensa productos como son el maíz, el zapallo, el algodón, el camote, etc. Por las fuertes lluvias los suelos estaban mojados. ¿De qué manera? Sabemos que es por el fenómeno del Niño. Y los pobladores a lo largo del tiempo se acostumbraron a las condiciones del ambiente y por carencias de espacios crearon terrazas, es decir, andenes. Y todo esto benefició mucho a los agricultores. Todos estos alimentos mantenían a su familia. Y a continuación les hablaré del alimento principal e importante del caserío de mala vida, que es el maíz, que las amas de casa lo utilizan para preparar la chicha de jora. Y según entrevistas que realicé, ellas realizan un gran procedimiento. Y no tan solo del maíz se puede obtener la chicha de jora, sino varios productos. El maíz es rico en nutrientes y hasta se obtiene hasta 2 cosechas, aumentando al mismo tiempo de la producción agrícola, hasta que era considerado el alimento. Y también el maíz es fundamentado en la rica producción de alimento para el ganado. Culminar, les diré la definición. La agricultura es una idea económica por la que el hombre cultiva la tierra para poder obtener productos alimenticios e industriales para satisfacer sus necesidades vitales. Muchas gracias, espero este video sea de su agrado. Bueno, entonces hemos visto que el video de Alexa tiene una gran cantidad de información de la cual podemos aprender mucho sobre el contexto que es el fenómeno del Niño y la región donde vive. Entonces, a partir de esto, fomentamos una discusión en el aula con los estudiantes, preguntándoles qué conclusiones pueden sacar de este video. Luego pasamos a revisar estas conclusiones dentro del aula con los estudiantes. Entonces, estas pueden ser, por ejemplo, que el pueblo de Mala Vida depende de la agricultura para su alimentación y su bienestar, que el maíz es uno de los principales productos que se cosecha y se consume, se vende o se alimenta al ganado, que el fenómeno del Niño trae lluvias que riegan las tierras agrícolas y aumentan la producción, y también que los jóvenes merecen ser incluidos como actores en la toma de decisiones. Luego pasa este proceso de forma autónoma, en la que les damos ya la fuente de información a los individuos y ellos pueden sacar estas conclusiones usando la misma metodología que hemos visto acá. Ahora vamos a pasar por el proceso de deconstrucción, por el cual ustedes podrán sacar el material que les va a servir para crear una sesión de aprendizaje. Entonces podemos ver, por ejemplo, un enfoque en competencias, donde tenemos, por ejemplo, la competencia número 28, es que los estudiantes manejan los entornos virtuales. Tenemos también la competencia 7, que es la comunicación oral. Tenemos también la 17 y la 18, que es construye interpretaciones históricas y gestiona el ambiente. Y finalmente tenemos la 29, que es maneja su aprendizaje de forma autónoma. Entonces, este proceso se puede, es lo que llamamos de construcción, donde puede ya ir sacando pequeños elementos del contenido que le puede ser útil para alinearlo con la metodología del currículo peruano. Y se puede repetir también con las diferentes áreas de aprendizaje. Entonces, no sé si ustedes me quieren decir en el chat qué diferentes áreas de aprendizaje se podrían utilizar o se podrían sacar de esta diapositiva. Lo que pasó la última vez es que yo no vi el chat, entonces voy a ver si ustedes me dicen después. Pero podemos ver, por ejemplo, el área de comunicación dentro del video en cómo Alexa se comunica y describe su mensaje. Luego tenemos también el área de ciencias sociales, donde vemos la interpretación de la historia y del contexto. Y también podríamos ver, por ejemplo, el área de matemáticas, si es que pensamos en buscar las estadísticas de la agricultura de la región. Viendo estas diferentes áreas, ya podemos hacer el proceso de reconstrucción, donde ya tenemos los elementos principales que queremos usar y los adaptamos al currículo peruano. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos ver que dentro del área de educación para el trabajo, hemos aprendido sobre las oportunidades de trabajo que trae el fenómeno del Niño. Y también podemos ver más específicamente cuál es el trabajo de un agricultor. También tenemos el área del arte, por ejemplo,
que nos explica cómo crear materiales audiovisuales y cómo representamos la naturaleza y la humanidad en las artes. Entonces, este es un proceso en el cual ustedes van a tener mucha flexibilidad y realmente queremos que ustedes usen toda esta flexibilidad y sean muy creativos, porque es dentro de sus interpretaciones que vamos a poder mejor alinear el currículo, que ahora es un currículo británico, con el currículo peruano. Esto, por ejemplo, la reconstrucción, ustedes sabrán mejor que yo, porque esto viene de, como dijo Mari Carmen, que he estado visitando diferentes instituciones educativas. Entonces, a partir de las sesiones de aprendizaje que yo he visto, he podido ver cómo tal vez se podrían alinear con este currículo. Pero el trabajo queda dentro de sus manos para que ustedes sean la inspiración para alinearlo mejor. Aquí también vemos otras competencias curriculares que son la 16, la participación, la 28, maneja sus entornos virtuales y la 29, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, que son competencias que se desarrollan dentro de todos los capítulos de este recurso didáctico. Luego, para finalizar, les explico brevemente cuál es su tarea. Su tarea ahora es desarrollar una experiencia o actividad de aprendizaje utilizando el recurso didáctico FENCO como uno de los puntos de partida. Claro, van a tener todos los recursos dentro de estas últimas 2 sesiones de capacitación para desarrollar estas experiencias y luego alinear esta experiencia con sus respectivas características curriculares, que son las competencias, las capacidades, las evidencias del aprendizaje, etcétera, etcétera. Por ejemplo, como nos lo mostraron el profesor Juan Carlos y la profesora Nancy, con sus ejemplos de proyectos de aprendizaje. Entonces aquí ustedes son los especialistas, ustedes son los que tienen la mejor experiencia con el currículo y ya que lo usan todos los días y lo implementan, entonces yo quiero saber lo que ustedes piensan honestamente del recurso didáctico para mejor adaptarlo al currículo peruano. Un poco sobre las logísticas y cómo acceder al recurso. Este se va a compartir mañana dentro del kit de participantes. Lo que sí les digo es que el acceso a este recurso es totalmente confidencial, ya que el recurso aún no ha sido publicado. Entonces, antes de publicarlo, queremos tener sus informes y sus opiniones para mejor adaptarlo. Y luego de ese proceso ya será publicado para acceso abierto. Y aquí puede ver lo que es la página web y dónde descargar los capítulos. También dentro de la página web tendrán una sección de preguntas y también de retroalimentación, donde pueden mandar preguntas o comentarios que tengan sobre el recurso. Y todo esto lo vamos a discutir también dentro de la sesión de retroalimentación el 20 de junio, en el que ustedes forman un rol muy importante para que este recurso realmente sea efectivo dentro del contexto peruano. Y para finalizar les muestro un diagrama que viene de la mente maravillosa de Mari Carmen, que nos dijo que estamos viendo esta información que empezó en Malavida, se ha sacado de Malavida a un contexto internacional dentro del Reino Unido y ahora lo estamos volviendo a aterrizar en Perú con ustedes. Aquí este fue el curso de capacitación con los colegios GER. Y gracias a ustedes van a ser los agentes por el cual podemos hacer que este recurso sea relevante dentro de todo el Perú. Y con eso ya terminamos. Muchas gracias y espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias, Jonas. Solo quiero robarles a todos ustedes unos minutos, ¿no? Definitivamente yo le he dicho a Yona que puede contar con ustedes para ser parte de esta investigación. Como ven ustedes, es una gestión del conocimiento, ¿no? Lo que se está haciendo es cómo vamos el conocimiento que se ha producido, compartiéndolo y volviéndolo a compartir y se va recreando y a partir de las experiencias de los estudiantes y de una localidad concreta y de una situación real concreta, como es el caso del fenómeno del niño. Y de verdad que gracias, profesora Maritza, sí es un recurso interesante, pero como nos ha aclarado muy bien Yona, recordemos que estamos en ese diálogo curricular con Reino Unido, en el cual ha participado la directora de UGEL, el profesor César, su representante de UGEL, con representantes
también de Reino Unido, expertos curriculares que han venido recogiendo todo esto, y Yona ha tenido el delicado trabajo de ir construyendo este recurso para poderlo poner a disposición de ustedes y alinearlo al currículo peruano. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra manera de colaborar, ¿no? De colaborar en este trabajo, ¿no? Yo solo quiero recordarles esto, ¿no? Para nosotros, para Yona va a ser muy importante, como también para la profesora Roxana y también para el profesor, ¿cómo se llama? Juan Carlos y Nancy, ¿no? Va a ser muy importante el que ustedes puedan ir apoyándonos con esto, ¿no? Ustedes van a tener en el kit de participante todo el acceso a todos estos recursos y a los 4 proyectos de aprendizaje, a todas las ponencias y presentaciones, y lo que les vamos a pedir es lo siguiente, ¿no? Entonces, que ustedes puedan utilizarlo en el recurso de Yona, navegar, cuando la profesora Roxana ya nos entregue con la UDEP el compendio, ver cómo lo pueden utilizar y cómo les puede servir dentro de sus experiencias de aprendizaje o actividades de aprendizaje. Pero el camino para la certificación por 250 horas, tanto por la UGEL como por la Universidad San Andrews, tiene que seguir este proceso, ¿no? Y el proceso es ya lo que hemos hecho todos, inscribirnos a través del formulario. Muchos regularizaron ayer su inscripción. Si alguno no lo ha hecho todavía, no se preocupen, solicítenlo. Ayer estuve enviando a varios, no sé si se me pasó alguno, pero a varios les envié el link porque Pedrito volvió a abrir el link para que puedan inscribirse. Si falta alguien, me lo hacen recordar, disculpen si es que me he olvidado. Segundo punto es haber participado en las 2 sesiones sincrónicas, ¿no? En este caso participaron el 16 y el 17. OKIS, ya tenemos esa primera valla, esos primeros requisitos previos. Luego realizar sus trabajos asincrónicos, ¿no? Que pueden hacer una experiencia de aprendizaje, pueden hacerlo como en algunas escuelas ya lo están haciendo, se han unido varias áreas, se han creado su propia, están construyendo su propia experiencia de aprendizaje, teniendo como situación real el fenómeno del niño desde su contexto, ¿no? O pueden hacer alguna actividad de aprendizaje, ¿no? Una ficha de aprendizaje, de actividad, perdón, que les permita, ¿no? Evidenciar lo que han hecho, ¿no? Lo pueden hacer o una experiencia o una actividad, ¿no? Entonces, eso es lo que se les pide, que lo puedan hacer, máximo alcanzarlo el 20 de junio, ¿no? Para poderlo tener, yo les voy a dar ahorita un correo donde ustedes pueden ir, un drive donde se va a alojar, se les va a hacer llegar en todos sus correos esa información, luego enviar esta información a experiencias formuladas e implementadas, ¿no? Hasta el 21 de junio, y posteriormente participar en el diálogo de docentes innovadores, que va a ser en forma virtual el 20 de junio, oportunamente se les invitará, para que pueda Yona y también la profesora Roxana y todos los demás que estamos aquí en este equipo, poder escuchar sus apreciaciones. Tal vez para algunos el recurso puede resultar interesante, tal vez fue más significativo el recurso del compendio de talleres, tal vez algún proyecto de aprendizaje le sintonizó y le resultó más. Y hay algo interesante aquí, profesores, no es reproducir y copiar, es recrear, o sea, eso que me pueda hacer tal vez ser de utilidad a algún recurso, poderlo recrear, poderlo tal vez hacer una propuesta diferente, ¿no? Pero la idea es cómo el fenómeno del niño, junto con estos recursos, ¿no? Que tenemos, tanto como los proyectos de aprendizaje y recursos didácticos, pueden servirnos en la creación de esto. Y esto, le reitero, ¿cómo va a ser? De la manera más sencilla, se creará un drive para colocar los trabajos, no queremos crear más grupos, porque sabemos que es sumamente pesado, ¿no? También pedirles, ¿no? Que en el formato que lo pueden hacer, en PDF o en Word, ¿no? Lo pueden hacer. Luego, cada archivo debe estar renombrado con su nombre y apellido, ¿no? Su primer nombre y su primer apellido, y la institución a la que pertenecen. Les pedimos también que cada uno coloque, ¿no? Una fotografía máximo, 2 fotografías máximo, o sea que puede ser mínimo una, ¿no? Donde ustedes puedan colocar, ¿no? Alguna evidencia de su sesión de aprendizaje, perdón, de su experiencia de aprendizaje, o ¿cómo se llama? Actividad de aprendizaje que ustedes desarrollaron tanto, que puede ser de manera presencial o remota, ¿no? Y ponen también su nombre, su primer nombre y apellido, y lo ponen la institución. Ustedes tienen aquí mi correo electrónico, ¿no? Y a la vez tienen mi WhatsApp, cualquier duda, estamos a su disposición,
Estas presentaciones se les van a alcanzar y la idea es poder definitivamente aportar en esta investigación y sí podemos decir hoy en día que de Sechura para el mundo, ¿no? Y yo antes de terminar quiero pedirles algo, ¿no? Porque trato de ser muy respetuosa con sus tiempos. Para mí el tiempo del otro es sagrado, por eso procuro siempre respetarlo. Quiero pedirles un favor, ayúdennos a crecer, ayúdennos a crecer. Y la mejor manera es llenar la encuesta de satisfacción, ¿no? Evaluarnos, decirnos, Mari Carmen, tal vez para diálogos ten en cuenta esto, son preguntas simples, pero que necesitamos saber en qué cosas debemos mejorar. Recordemos, una evaluación nos permite tomar decisiones. La mejor decisión que podemos tomar como equipo es crecer y ver qué cosas podemos mejorar, ¿no? Entonces, yo sé que el tiempo ha sido corto, sé que cuento con ustedes, no sé si alguno quisiera decir unas palabras finales, qué le pareció esto, pero previo a eso, si alguien quiere comentar qué le pareció, la profesora nos decía que le parece interesante el recurso. Aquí hay una pregunta que sí la vamos a responder de aquí, pero ¿qué otra cosita podemos hacer? Pero mientras tanto, quiero cederle la palabra a Amanda Valdés. Amanda Valdés es nuestra jefe de proyectos, para que dé sus palabras finales y pedirles de verdad que no se olviden de llenar su asistencia y su encuesta de satisfacción. Y de aquí nos tomamos la foto final de evidencia. Amanda, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches, de verdad muy interesante las ponencias del día de hoy. Agradecer a los ponentes, a la profesora Nancy, al profesor Juan Carlos, a la profesora Roxana, a Iona, que de alguna manera han trabajado cada una de sus propuestas desde una lógica de proyectos de aprendizaje, ¿no? Cómo se pueden implementar desde las aulas, les han dado bastantes elementos, y de verdad que para nosotros es grato, y solamente traer a colación una frase con la que empezamos este proyecto, ¿no? Usemos el pasado para comprender el presente y predecir la mejor manera de planificar el futuro. De verdad que esa frase, por lo menos a mí, logró un poco cambiar la lógica y empezar a decir cómo lo vamos a hacer. Y de verdad que la escuela es el vehículo, es el espacio donde podemos hacer que los niños, que todos nosotros aprendamos a valorar ese pasado, pensar en el presente, cómo gestionamos este presente, pero también pensar en todos estos cambios y planificar adecuadamente nuestro futuro, pensando en todo esto que nos acontece, ¿no? Cambio climático, problemas sociales, etcétera, etcétera. Entonces creo que esta frase, por lo menos a mí, logró de alguna manera movilizarme, y junto con el equipo empezamos a decir cómo se alinea esto. Y esto se alinea a la política de modernización del Estado, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros nos dice, hay que trabajar la universidad con las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos debe estar alineado a los contextos, ¿no? Y entonces creo que esta es una forma de ir trabajando de la mano ya con las universidades, desde los propios estudiantes, ¿no? Hacer que los estudiantes también sean investigadores. Una de las falencias que tenemos a nivel país es que no nos gusta hacer investigación. Y creo que esto también está ayudando a despertar ese interés, ¿no? ¿Verdad? Felicitar al equipo del proyecto en la zona y a todos los que forman parte de este proyecto, desde la escuela, desde la universidad, tanto la Universidad UDEP como la Universidad de San Andrews. Es muy valioso el aporte, gracias por todo esto. Y como dijo Mari Carmen, tenemos varios trabajos que van a ser asesorados. Y vayamos pensando en eso, ¿no? Cómo desde lo que estamos haciendo vamos a planificar de mejor manera nuestro futuro junto con nuestros estudiantes. Porque los tiempos pasan y los que se van a quedar van a ser los estudiantes. Ojo. Y lo que estamos haciendo simplemente es darles elementos para que vivan y vivan de mejor manera, ¿no? Entonces, creo que esa es una lógica a pensar. Solamente desearles éxitos en todo este trabajo. Felicitaciones también por haber
estado en estos 2 días, pero todavía quedan más trabajos. Solamente esperar que estos 2 días de evento hayan satisfecho las expectativas con las que han llegado a estos talleres. Gracias. Una de las cosas que siempre nos dicen a los docentes, yo soy docente de corazón y a mucho orgullo, es que los docentes no hacemos investigación, que nos cuesta. Pero yo le dije a Yona, como le dije a Nina Lauri, la investigadora principal de San Andrews, yo sé que es un desafío para Sechura. Y yo sé que lo van a hacer. Y yo hoy día puedo decir con mucho orgullo y con un gran orgullo y una emoción en el corazón, que no solo es Sechura para el mundo, porque ya está. Es Bernal para el mundo, es Rinconada Yicuar para el mundo, es Vice para el mundo, es Bellavista de la Unión para el mundo, es Cristo nos valga para el mundo. Y yo estoy plenamente convencida de que el día 20 de junio Yona está preocupada y regresarán el día 20, yo sé que sí. No los acompañaremos todos por nuestras razones, pero todos estaremos dispuestos a aportar en esta investigación. Y tenemos una peculiaridad, nos dice Marta, sí, tenemos una peculiaridad. Los docentes del ámbito de la UGEL Sechura son ganadores. Miren, ve qué experiencia tan linda. Su UGEL, el día 19, va a recibir la visita de una UGEL del Cusco, porque quiere saber cómo está haciendo la UGEL Sechura para lograr gestionar conocimiento. ¿Cómo está haciendo la UGEL Sechura para ser la líder en el norte? Y es por ustedes los docentes y es por el compromiso. Por eso con esa seguridad yo les pido algo, regálenos una sonrisa para poder tomarnos la foto final y poder animarnos y motivarnos. Cualquier duda, yo estoy a su disposición, no lo duden, por favor regálenos una sonrisa, activen sus pantallas, sus cámaras y qué lindo, no somos testigos del fenómeno del niño, sí, sí lo sé, lo hemos vivido en carne y hueso, algunos más carne que hueso, pero ahí vamos, ¿no? Definitivamente. Por favor, acompáñennos con sus fotitos. Sí, yo creo que hay mucho que hablar, sé que 2 horas son pocos, hay muchos están hablándome en el chat, pero sí que sé que esto es el inicio de una investigación y de un desarrollo de esa competencia investigativa que sí tenemos los docentes peruanos y los docentes sechuranos, y apoyados por UDEP y apoyados por la Universidad de San Andrews lo podemos. Pedrito, tú eres nuestro fotógrafo oficial de este evento. Cuéntanos, ¿qué hacemos? Okay, recibimos muchas gracias por orden. activar su cámara. Ven a la cuenta de 3. Sí, a ver si activamos la cámara. Ven, 1, 2 y 3. Una más, por favor, un momentito. Uno, 2 y 3. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecerles mucho, completen su asistencia, completen la encuesta de satisfacción que nos va a ayudar a crecer y los esperamos el día 20 de junio. No se olviden de ir participando con sus actividades. Que Dios les bendiga y mis oraciones, muy buenas noches.